La cosa se pone turbia cuando ciertos personajes comienzan a morir, entre ellos el asesor principal de Angela, quien parece haber muerto de un infarto ante la impresión provocada por una película violenta que estaba viendo precisamente para la tesis de ella. César, un hombre nihilista y guapísimo, como es Noriega, y quien tiene absolutamente a todo el mundo rendido a sus pies con solo el chasquido de sus dedos, encuentra una mujer que parece darle el sentido del que verdaderamente carecía su vida. Pero no dudo que todavía haya público que apenas esté por hacerlo, por lo que no quiero arruinarles la experiencia de ver esta película por primera vez, porque creo que muchos estarán de acuerdo en que esa experiencia vale muchísimo la pena. Bienvenidos sean ustedes, estimados cinéfilos en apuros, a un nuevo Top 3. Los que repiten asistencia ya saben de qué va este asunto. Los que no, bueno, pues a través de una selección de 3 películas es que exploramos la filmografía de directores, intérpretes, editores y demás figuras relacionadas al mundo del cine. Y también descubrimos temas o identidades que plasman a través de su trabajo. En el Top 3 pasado viajamos hasta el viejo continente gracias a Laia Costa, actriz española a quien describo como este mapa o un puente para descubrir un nuevo cine alrededor del mundo, que ha conquistado industrias como la española, la alemana, la argentina, pero también a Hollywood. Además de aprovechar para agradecer públicamente a Laia Costa por el amable recibimiento que tuvo ese Top 3 de cinéfilos en apuros que exploraba su carrera, al final del mismo mencionaba que en esta ocasión nos quedaríamos por aquellos lares. Y es que en este nuevo conteo entraremos a la carrera de un director que también ha cruzado los puentes de la internacionalización, siendo él chileno de nacimiento, pero cuya vida y carrera se han desarrollado mayormente en España, además de también abrirle los ojos a la industria de Estados Unidos a través de su última gran estrella de cine, nada menos que Tom Cruise. Por lo que les doy la bienvenida a este Top 3 dedicado a Alejandro Amenábar. Antes que nada me gustaría decir que para la elaboración de estos conteos a mí no me encanta la idea de atorarme en una sola época del nombre en cuestión. No soy partidaria de quedarme solo en el inicio o basarme únicamente en lo que ha hecho en fechas recientes. Pero en este caso pareciera incluso ser un consenso popular para definir lo que ha sido la carrera de Alejandro Amenábar. Un director que pasó de ser una promesa por demás interesante del cine internacional a una realidad prácticamente inmediata, sobre todo en lo que refería al cine de género. Pero algo pasó, en los mejores momentos del director parecen haber quedado al inicio de su carrera. Pero eso ya lo decidirán ustedes también, ya saben que aquí la conversación la hacemos todos. Son 4 películas en particular las que conforman la base fuerte de Amenábar como cineasta, y he de decir que dejar a una de lado tampoco fue tarea fácil. Así que para iniciar con la segura controversia, vamos a dar inicio con ese documento recepcional que todo profesionista requiere para graduarse, que a la larga suele envejecer bastante mal, pero en el caso de Amenábar pareciera ser todo lo contrario, es decir, su tesis de 1996, que no le daría ningún título formalmente, pero que sí le abrió las puertas del mundo como su carta de presentación como un cineasta hecho y derecho. Alejandro se formó como cineasta experimental en toda forma desde que tuvo la posibilidad de tomar una cámara con sus propias manos. Aquí vamos a insertar el nombre de 2 realizadores que van a servir como referencia y que ya cuentan con su propio Top 3 respectivamente: Wes Craven y Guillermo del Toro. Tal como en el caso de Wes Craven, quien sí creció de plano reprimido y restringido en su consumo audiovisual debido a su contexto familiar y las creencias religiosas que predominaban en su casa, Amenábar tampoco creció de todo cercano al cine, no por las mismas razones, pero coincide de igual forma en la literatura como escaparate para el desarrollo de su imaginario. Ya desde entonces canalizaba su gusto por el misterio y la truculencia a través de relatos que leía y también a partir de la redacción de sus propios guiones, como Wes Craven, que también sacaba su impulso por medio de los artículos sangrientos que escribía para su gaceta escolar. El otro nombre es Guillermo del Toro, quien es bien sabido, sobre todo por los mexicanos, que desde chamaco se las arreglaba para grabar sus cortitos en la Super 8 que había en su casa, con las herramientas que tenía al alcance para crear monstruos de plastilina o sus maquillajes, y que se aventaba largos trayectos a la farmacia para mandar a revelar los rollos que filmaba.
y que así surgieron sus primeras peliculitas, las cuales en realidad de peliculitas no tienen nada. Fueron la base para todas las historias que hemos visto hasta el día de hoy, ya con magnas producciones detrás, filmadas por él. Amenábar tampoco dista de esa manufactura artesanal. Durante su adolescencia fue a través de varios empleos que pudo ahorrar para comprarse su primera cámara y comenzar a experimentar no solo con la imagen, sino también con la música y las composiciones que a futuro musicalizarían sus películas. Se iba forjando como un autor desde antes de entrar a la universidad, y fue también en esta etapa en la que Alejandro por fin pudo enriquecer su acervo, y como Craven, fue ampliando su panorama gracias a las películas que iba descubriendo y las cuales nutrieron la forma de su propio estilo. Así es como llegamos pues a Tesis, un thriller criminal que podría dialogar con el cine de David Fincher, específicamente con Seven de 1995 y con la que la han comparado infinidad de veces, y en una de esas hasta con Scream 2, precisamente de Wes Craven de 1997, tan solo un año posterior, y cuya premisa se basa en cuestionar si las películas de terror son culpables de la violencia fuera de las salas de cines. Y eso es básicamente lo que da inicio a la tesis de Amenábar. Ángela, el personaje de Ana Torrent, es una estudiante audiovisual cuyo tema de tesis doctoral se enfoca en el estudio de la violencia vista en el cine. En su clase se topa con un alumno peculiar, lo que en el mundo de a pie calificaríamos superficialmente como el rarito del salón. Es estudiante fascinado precisamente con las películas violentas, principalmente el gore y todos sus derivados, por lo que Ángela ve en él a una especie de asesor externo perfecto para enriquecer su investigación, pero que inevitablemente levanta la sospecha del espectador en cuanto Chema, dicho personaje interpretado por Fele Martínez, hace su primera aparición a cuadro, pero sobre todo cuando ambos se reúnen en el cuartucho en el que vive para revisar toda su colección de películas, las cuales solo refuerzan las sospechas hacia él y que también son un catálogo representativo de las películas que introdujeron a Amenábar al séptimo arte. La cosa se pone turbia cuando ciertos personajes comienzan a morir, entre ellos el asesor principal de Ángela, quien parece haber muerto de un infarto ante la impresión provocada por una película violenta que estaba viendo precisamente para la tesis de ella. Por lo que a raíz de esto y la inserción del cine snuff a la ecuación, la investigación de Ángela trasciende la academia para convertirse en criminalística mientras tiene que cuidarse las espaldas del asesino que está muy cerca de ella. Tanto se habla de estas cartas de amor al cine de una forma tan melosa y romántica que hasta pareciera ser un tema que da vueltas siempre sobre lo mismo. Pero cuando uno ve Tesis, se puede percibir cómo Amenábar también lo hace, pero desde un enfoque completamente diferente. Incluso opuesto, me atrevería a decir, como una antítesis al romance con el que se escribe esa carta de amor casi siempre. El director retrata hasta dónde nos puede llevar el cine como pulsión, como motor, hasta dónde nos llega a mover, inclusive sin siquiera pensarlo. Las consecuencias catastróficas que la cinefilia o esta obsesión por la realización pueden derivar, hasta dónde el cine deja de ser magia para convertirse en un auténtico cochinero. Por otra parte está Bosco, interpretado por uno de los más grandes suspiros colectivos que tenía España en ese momento, Eduardo Noriega, un intrigante alumno que de igual forma prende las alarmas tanto de Ángela como de Chema, así como del espectador como posible culpable. Sin embargo, Ángela comienza a obsesionarse con él de una forma que ya trasciende lo criminal para llegar a lo carnal, y Bosco no es indiferente a la atracción, por lo que el problema se vuelve todavía mayor. A través de sus personajes, Amenábar proyectaba un lado de él que ya nos dejaba ver su capacidad de observación. A sus personajes les gusta observar a detalle, poner atención a su contexto, a la conducta de sus pares, a lo que pasa alrededor y cómo responde el entorno a los sucesos que nosotros también vamos viendo. Son de vista sumamente minuciosa, añadiendo que sus producciones siempre están plagadas de detalles que sí tienen razón de ser. Y creo que esto se relaciona un tanto a su evidente habilidad como director de actores. Alejandro explota la mejor cara de Eduardo Noriega, ya que si regresamos al tema de la naturaleza de los artistas que hemos mencionado ya varias veces aquí, el hábitat natural de Noriega está en las profundidades de lo siniestro.
Ahí es en donde ha encontrado a sus mejores personajes y en donde podemos atestiguar su desarrollo más cómodo como actor, y que precisamente sería retomado por Guillermo del Toro un par de años después para convertirlo en su monstruo del Espinazo del Diablo. El nombre tan, pero tan encantador como oscuro. Eduardo Noriega es una bestia, es puramente instinto, y Amenábar fue lo suficientemente inteligente para detectarlo y no solo dejarlo ser, sino prepararle un terreno para que se desfogara como tal. Pero no solo con él, Alejandro entiende o entendía el cauce natural de sus actores. Yo creo que no por nada tanto Ángela como Chema como Bosco se convirtieron en 3 personajes emblemáticos del cine español e internacional de los últimos 30 años. No por nada, Tesis acaba de celebrar sus 30 años con funciones especiales, reuniendo a sus 3 protagonistas y siendo festejada por un culto de seguidores que la siguen teniendo muy en cuenta como el éxito redondo que fue. Tesis conquistó al público, a la crítica, a los premios y a la taquilla a través de una historia ciertamente metafílmica, pero que también retrataba la juventud de aquel entonces, con sus pros y sus contras. El tridente Amenábar, Noriega, Martínez buscaría mantener el éxito obtenido con Tesis, no solo en la faramalla de lo externo, sino en la victoria que resulta el encontrar un equipo que se entiende, un director que deja sueltos a sus actores en los que confía plenamente y un par de actores que entienden la visión de su director a la primera y juegan libremente en concordancia con ella. Pero era hora de dejar a un lado lo experimental para dar paso a lo existencial, un panorama que también definiría los temas a abordar por Amenábar a futuro, y es así como llegamos a la segunda entrada de este top 3 dedicado al cineasta español, chileno por accidente, Alejandro Amenábar. Tan solo un año después del éxito de su ópera prima, Alejandro presentó Abre los ojos, otro thriller que se alejaba del suspenso con tintes terroríficos de su primera película para acercarse más al thriller con tintes dramáticos en tono existencial. En esta ocasión, el peso protagónico cae enteramente en el Toro Noriega. Insisto, Amenábar y él entendieron a la perfección la frecuencia el uno del otro y cómo sacarse el mejor provecho. César, un hombre nihilista y guapísimo, como es Noriega, y quien tiene absolutamente a todo el mundo rendido a sus pies con solo el chasquido de sus dedos, encuentra una mujer que parece darle el sentido del que verdaderamente carecía su vida. Nada más y nada menos que Penélope Cruz interpretando a Sofía. Si ya tienes a una figura casi inmaculada causando un impacto considerable en la industria española como lo era Eduardo Noriega en ese entonces, interpretando a lo que pinta para ser el hombre más poderoso del mundo, lo mínimo que requiere es que le pongas a su igual enfrente. Y eso hizo Amenábar al castear a Penélope Cruz. La fórmula era infalible. El conflicto romántico se desata gracias a que Sofía en realidad parecía tener sus que veres con Pelayo, el mejor amigo de César, personaje que interpreta Fele Martínez, y también a una vieja amante obsesionada con César llamada Nuria, personaje llevado a la vida nada más y nada menos que por Nayo Animri, quien provoca un accidente automovilístico en el que él termina completamente desfigurado y su vida tiene que volver a empezar con un nuevo rostro, lo cual implica volver a construir un mundo en el que ya no puede echar mano de su belleza para obtener lo que quiere. Y eso principalmente incluye a Sofía. Con Tesis, Amenábar había logrado llamar la atención de los ojos del mundo, pero fue con Abre los ojos que el madrileño construyó ese puente que lo llevó a la industria cinematográfica más poderosa del mundo, a través de los ojos del hombre más poderoso del mundo, según la próxima película de Iñárritu. Tom Cruise se fascinó con el manejo de la interconexión de géneros de Amenábar en esta película, por lo que tras un par de llamadas, una de las cuales fue al director Cameron Crowe recién salido del set de Almost Famous, Cruise se hizo de los derechos para hacer su propia versión que vio la luz en el 2001 bajo el nombre de Vanilla Sky. Una versión, por supuesto, hollywoodizada y glamorizada en la que Tom hace despliegue absoluto de los alcances de su poder, lo cual se puede ver desde su rostro supuestamente desfigurado. En Noriega veíamos apenas vestigios de una cara medio formada, mientras que en Cruz veíamos apenas un poquito de piel estirada porque obviamente no puede dejar de verse guapo. Pero bueno, además de Tom Cruise, la película contó con Penélope Cruz repitiendo su personaje original,
siendo una época en la que la española comenzaba a dejar huella por aquellos lares, así como con Cameron Díaz, la gran estrella, tomando la estafeta de Nimri. A través de Abre los ojos, Amenábar juega con la realidad del espectador por medio de la vida de su protagonista, con quién verdaderamente existe y quién no, qué es real y qué no, y ese juego existencial llegaría a su cumbre máxima en esta tercera y última entrada. Una que para muchos es una de las grandes películas de fantasmas de la historia. Tom Cruise, en ese entonces todavía relativamente casado con Nicole Kidman, no le quitó el ojo de encima a Amenábar, quien había rechazado dirigir su versión de Abre los ojos. No así lo hizo con Los Otros, The Others, del 2001. Un terror refinado, el cual, bajo sus condiciones, fue rodada en España, y aunque tuvo la mano de Tom Cruise en la producción ejecutiva y la imponente presencia fantasmagórica de Nicole Kidman como protagonista, la película puede ostentarse como parte del cine español. Conducir en escena a una potencia mundial como lo es Nicole Kidman apenas en tu tercera película pondría a temblar las piernas de cualquiera, no así las de Amenábar, quien nuevamente la deja libre para hacer alarde de toda su maestría y sobriedad en una de sus interpretaciones más celebradas, así es, en el cine español. Grace, el personaje de Kidman, una joven madre a la perpetua espera del marido que ha partido a la guerra, está al cuidado de sus dos hijos pequeños, Anne y Nicholas, quienes son fotosensibles, es decir, no se pueden exponer a la luz del día, por lo que su vida diaria se desarrolla en un claustro de pesadas cortinas que los mantienen encerrados en la absoluta oscuridad de su enorme mansión como si fuera un limbo. Un día, la presencia de un niño llamado Víctor comienza a atormentar a la familia a través de la pequeña Anne, quien es la única que puede verlo a él y a su familia, quienes reclaman la casa como suya. Ahí comienza nuevamente el juego entre lo que es real y lo que no. ¿Quién es real y quién no? Como lo visto previamente en Abre los ojos, pero ahora ambientado completamente en la atmósfera de un finísimo y elegante terror. A estas alturas me sorprendería que alguien no haya visto Los Otros, pero no dudo que todavía haya público que apenas esté por hacerlo, por lo que no quiero arruinarles la experiencia de ver esta película por primera vez, porque creo que muchos estarán de acuerdo en que esa experiencia vale muchísimo la pena. En The Others, Amenábar, director y guionista de la película, no deja de lado el enfoque en las crisis existenciales. Se plantean los propósitos de vida y los cuestionamientos sobre a dónde seguir cuando no se tienen certezas de lo que está por venir, cuando nos vemos abandonados, como lo menciona El Espinazo del Diablo de Del Toro, otra película de fantasmas también española y también del 2001. ¿Qué es un fantasma sino un instante de dolor suspendido en el tiempo? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez como un insecto atrapado en ámbar. ¿En qué momento nos convertimos en fantasmas aún estando vivos? Algo que replica también en Su mar adentro del 2004, en el que vemos a una bestia domesticada como lo es Javier Bardem, aprisionado no entre las cortinas que oscurecen una casa, sino en su propio cuerpo, el cual ya no le da para vivir, sino solo para existir, que no es lo mismo, y que estoy segura sería parte del top 3 de muchos de ustedes. Pero este ha sido el top 3 de Alejandro Amenábar, queridos cinéfilos en apuros, un director que cumple 54 años este 31 de marzo. Cineasta que para muchos prometía bastante, que experimentaba y arriesgaba, pero que lejos ha quedado, que para otros no cumplió expectativas ajenas porque quizás no se ha consolidado del todo en el cine de Hollywood, pero ¿por qué seguimos tomando eso como parámetro de éxito? En fin, ya saben que siempre estamos abiertos a la conversación. Yo soy Anaí Vargas Carvajal y ya estaremos viajando hasta los tronos más altos de la realeza en el próximo Top 3.